Bueno, buenas noches. Hoy iniciamos la explicación del significado simbólico del mago. Recordemos que para cada carta de los arcanos menores hemos identificado tres significados simbólicos. ¿Sí? Bueno, entonces comencemos la lectura y vamos a explicar. Del mago tenemos los siguientes tres significados simbólicos, ¿no? La idea del demiurgo como agente creador del orden cósmico. La idea de los cuatro elementos como componentes jerarquizados de nuestra estructura antropológica. Y la idea del ego como centro de conciencia, voluntad e individualidad. Entonces, en esta noche iniciamos con la idea del demiurgo como agente creador del orden cósmico, ¿sí? Que la representa directamente la figura del mago. Bueno, como les dije antes, eh, algunos referentes simbólicos se relacionan con el significado psicológico y espiritual de cada arcano, ¿no? En este caso, este primer referente se conecta con el significado espiritual que vimos, ¿no? Que es que el mago es el puente o el pontífice entre el cielo y la tierra, ¿cierto? O sea, el mago es el encargado o la función del mago, ¿cierto? De unir cielo y tierra, ¿sí? O de reproducir los designios divinos en la esfera terrenal. Bueno, entonces aquí vamos a profundizar un poco más ese concepto. Eh, lo que hicimos en la charla pasada fue explicarlo más que todo desde la perspectiva, digamos, antropológica, ¿sí? O psicológica. Hoy vamos a tratar de explicarlo como desde la perspectiva más cosmológica, ¿sí? O sea, lo que exactamente trató de explicar Platón en el texto del Timeo cuando habla del demiurgo, ¿sí? Bueno, entonces comienza a hacer la lectura. Vamos a ver aquí para saber exactamente cómo es que Platón explicaba este concepto, ¿sí? Dice así: la función del demiurgo en la obra de Platón es llevar la estructura ordenada del mundo inteligible al caos de la materia sensible. Es decir, producir desde el caos, que significa desorden, un cosmos, que significa orden. Tal función la realiza el demiurgo gracias al uso de la forma y el número, ¿sí? Según en palabras de Platón, ¿sí? O sea, por medio de la geometría, que es la forma, ¿no? Y la matemática, que es el número. De ahí que su obra sea la, cuestión de sea la construcción de la armonía, la proporción y la medida adecuada. Pues el caos o desorden implica precisamente desarmonía, desproporción y desmesura. Bueno, esos son los términos que utiliza Platón, que vamos a explicar más adelanticos. Conviene entonces recordar las palabras de Platón sobre la manera en que el demiurgo combinó o mezcló con mesura y equilibrio los cuatro elementos. Y entonces, mira, vemos un texto del Timeo. Estas citas son las citas, digamos, como universales en que se han dividido las obras de Platón y Aristóteles, ¿no? Siempre tienen un número de referencia, siempre son los mismos. Entonces, sin importar la traducción que utilicemos, en en el numeral 32, ¿sí? Del B al C, vamos a encontrar esta cita del Timeo. Entonces dice así el Timeo de Platón. Dice así: el dios colocó agua y aire en el medio del fuego y la tierra, y los puso, en la medida de lo posible, en la misma relación proporcional mutua. La relación que tenía el aire con el fuego, con el aire, la tenía el aire con el agua. Y la que tenía el aire con el agua, la tenía el agua con la tierra.
Después ató y compuso el universo visible y tangible. Bueno, entonces si vemos aquí está el uso de los cuatro elementos como la manera en que el demiurgo, ¿sí?, los utiliza para la construcción del cosmos, ¿sí? Y aquí tenemos el orden original que propone Platón y que nosotros asumimos, ¿no? Que es que del fuego deviene el aire, del aire deviene el agua y del agua deviene la tierra. Y en la combinación de esos cuatro elementos, pues está la construcción de todas las realidades que componen el cosmos, ¿sí? Bueno, ahí sigue diciendo Platón. Por esta causa y a partir de tales elementos, ¿sí?, en número de cuatro, se generó el cuerpo del mundo, ¿sí?, o sea, la parte sensible del mundo. Como concuerda, por medio de esta proporción alcanzó la amistad, de manera que después de esta unión llegó a ser indisoluble para otro que no fuera el que lo había atado. Bueno, entonces mira lo que sorprende aquí y, y en otros textos de Platón, es que la filosofía antigua se acerca sobremanera, ¿sí?, a la conceptualización moderna de la ciencia. Vamos a ver en qué manera, ¿no? Por eso resulta, pues digamos que como un acto de ignorancia, cuando la ciencia moderna piensa que inventó el conocimiento, ¿sí? En la ciencia moderna tenemos una manera, digamos, nueva de traducir el conocimiento del mundo, ¿sí? Conocimiento del mundo. Pero ya el conocimiento del mundo, pues obviamente había empezado antes de Newton, ¿no? O de Bacon. El conocimiento del mundo natural, ¿no? Bueno, el mundo social también, obviamente. Sino que es que la ciencia moderna tiene la arrogancia de creer que es la primera estrategia de conocimiento verdadero del mundo físico. Vamos a ver que no. Obviamente los antiguos pues hablaban en terminologías distintas, ¿sí? Pero no significa que eran totalmente ignorantes, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué nos muestra aquí este texto del Timeo de Platón? El Timeo es un texto de cosmología, ¿no? O sea, cómo explicar la existencia del cosmos, ¿cierto? Nos muestra que ellos creían que todos los elementos que son altísimos, ¿no? Pues no tenían la tabla periódica, ¿no? Pues no dividían los elementos del mundo en ciento y pico, pero sabían que todo lo creado podía reducirse a elementos más simples, ¿no? O sea, que el árbol, la montaña, los ríos, bueno, el sol mismo, las estrellas, todo lo que es tangible, ¿sí?, que ellos llaman lo físico, la fisis, ¿sí? Ellos sabían que podía reducirse a elementos más simples, ¿sí? Entonces, en la búsqueda de esos elementos más simples, pues hubo mucha discusión, ¿no? Algunos decían que eran solo el agua, otros que era solo el fuego, ¿sí? Demócrito al final lo llamó el átomo, ¿sí? Algo indivisible. Bueno, al final, en la medida de todas esas discusiones que habían de distintos autores, quedó como tradición asumir que al final eran cuatro elementos, ¿sí? Fuego, aire, agua y tierra. Y mira, estos cuatro elementos son como simplemente referentes que no son los mismos cuatro elementos que uno encuentra en la naturaleza. O sea, mira, el fuego, este, de los cuatro elementos, no es el mismo fuego de una hoguera, ¿sí? Y el aire, este, de los cuatro elementos, no es el mismo aire de donde vuelan los pájaros, ¿sí? Ni el agua, este, es la misma agua de los océanos, ni la tierra, esta, es la misma tierra donde nacen los árboles. Sino que todo lo sensible se compone de estos cuatro elementos, ¿sí? Entendamos que es algo distinto. O sea, el fuego tiene algo de volátil, ¿sí? Volátil, o sea, el fuego es ígneo, ¿sí? Que es la cualidad del fuego, es ígneo. Pero tiene algo de volátil, que es la cualidad del aire, ¿cierto? Por eso el fuego se mueve. ¿Mm? Pero, por ejemplo, la tierra, mira, la tierra obviamente tiene algo de sólido, pero tiene algo de húmedo, y por eso es fría. Y húmedo es el agua.
Entonces, mira, por eso es que en los textos que ustedes encuentran de la época medieval, se dice que los cuatro elementos de los sabios, ¿sí? Pero los cuatro elementos de los sabios no son los mismos nuestros, ¿sí? Entonces, por eso se habla de lo ígneo, lo volátil, lo húmedo y lo sólido. O sea, mira, todo lo que hay en la naturaleza tiene algo de ígneo, algo de volátil, algo de húmedo y algo de sólido. Y en la combinación armónica, ¿sí? En la proporción y medida en que se proporcionan esos elementos, entonces nace todo lo sensible, ¿sí? Nacen los árboles, o nace la tierra, o nacen las nubes, ¿sí? O nace el fuego de las hogueras. Bueno, eso es importante identificar. O sea, estos cuatro elementos son simplemente referentes, digamos, simbólicos de cualidades de la materia, ¿sí? Son cualidades. O sea, los cuatro elementos son cuatro cualidades, ¿sí? La cualidad de lo ígneo, o sea, la capacidad de que los elementos tienen de encenderse, ¿no? Porque todos los elementos de la naturaleza pues se pueden encender, ¿no? Se pueden volver fuego. La cualidad de lo volátil, que es el movimiento. O sea, todos los elementos de la naturaleza tienen una cualidad más o menos volátil, ¿sí? Bueno, eso es lo que llamamos el aire. Bueno, y todos tienen una cualidad sólida de seguir permaneciendo lo que son, ¿sí? Sólido, ¿sí? O húmedo, ¿sí? Que es de impregnar, ¿no? Lo húmedo es que algo puede impregnar otra cosa. Bueno, para eso, los textos de la época medieval que hablan de los cuatro elementos, algunos filósofos e historiadores, pues pueden explicar muy bien el significado del asunto. Pero mira lo que está en juego. Lo que está en juego es que Platón, como teoría cosmológica, ¿sí? O sea, científica, ¿sí? Del cosmos, está proponiendo que hay cuatro elementos eh, a los cuales puede reducirse toda la explicación del mundo sensible. Y estos cuatro elementos son cuatro cualidades, ¿sí? Pues mira lo interesante. Hoy en día también la teoría física, ¿sí? Propone que hay cuatro grandes fuerzas a las que puede reducirse todo lo sensible, ¿sí? O sea, si usted le pregunta a la física de hoy, la física de hoy diría que hay cuatro grandes fuerzas, ¿sí? Eh, que interactúan de tal forma y mediante la cual, ¿sí? Mediante el juego de estas cuatro fuerzas, ¿sí? Podemos explicar toda la realidad sensible del cosmos. O sea, la construcción de átomos y moléculas y células y cuerpos y organismos y planetas y galaxias, ¿sí? Según la física moderna. Se reduce a la dinámica, ¿sí? En la que se manifiesten estas cuatro fuerzas. O sea, mira, es la misma, y se dan cuenta, mira, es el mismo referente o marco teórico que está asumiendo aquí el Timeo de Platón. Y las cuatro fuerzas de las que hablamos hoy en día son la fuerza de gravedad, ¿cierto? El electromagnetismo, la fuerza débil y la fuerza fuerte. Bueno, los que quieran profundizar el significado de esas fuerzas, pues hay muchos textos. Hay un texto que me estoy leyendo, ya voy como en el capítulo 5, que es el texto de Stephen Hawking y el otro coautor, que se llama El Gran Diseño, ¿no? Donde uno ve pues las falacias filosóficas de estos físicos en su ignorancia, pero bueno, como son grandes físicos, ¿no? Hay que aprender no de ellos filosofía, sino física. Entonces, mira, la explicación que hacen es bien, bien interesante, ¿no? Ahí puede usted ver cómo ellos explican que los electrones y protones y neutrones y los quarks y los busones, mesones, bueno, todas esas son las partículas que hemos encontrado, ¿no? O sea, las partículas más pequeñas del átomo, pues ya no son los que hace 100 años se proponían, ¿no? Que eran electrones, protones y neutrones. Ahora tenemos partículas más pequeñas que componen esas, ¿no? Que son los quarks, ¿cierto? Bueno, y de acuerdo a la combinación de los quarks, si usted combina los quarks de cierta manera,
obtiene algunos que se llaman bosones, ¿sí? Que son las que cargan energía, ¿sí? Las que vehiculan energía. Entonces, bosones son... bueno. Y se las combina los cuadros de otra manera, pues tenemos mesones. Y si los combina de otra manera, pues tenemos bariones, ¿sí? Y si combina estos bariones y mesones de cierta manera, pues encontramos los protones y los neutrones, ¿cierto? Bueno, entonces ahí está la explicación es bien sencilla, ¿no? Es bien como didáctica. La idea es que a través de la combinación de los quarks, ¿cierto? Encontramos ciertas partículas que son subatómicas, ¿sí? Bueno, y entonces ahí hay un poco de partículas, son como 16, si no me equivoco. Tenemos fermiones y demás. Y de acuerdo a cómo se combinen, pues encontramos las partículas elementales de siempre del átomo, ¿no? Que son neutrones y protones. Y de acuerdo a cómo usted combine los átomos, pues encuentra ciertas moléculas, ¿cierto? Bueno, de acuerdo a cómo combine ciertas moléculas, pues encuentra las células. Y de acuerdo a cómo combine las células, pues los órganos. Y de acuerdo a cómo combine los órganos, pues organismos. Bueno, y así. Así vamos en una escala de complejidad. Pero mira, entonces lo que quiero mostrar es que, mira, desde la filosofía de la ciencia se puede ver una analogía, ¿sí? En la forma en cómo los antiguos querían explicar el cosmos y como los modernos lo están explicando. Entonces ahí solamente para mostrar que una lectura inteligente, ¿sí? Del pensamiento humano nos lleva al reconocimiento. Ah, bueno, y lo otro interesante es que, mira, toda esa explicación de que hay elementos más, digamos, elementos más simples que componen toda la complejidad del cosmos y que podemos dar razón matemática de esos elementos, ¿sí? Ya están aquí también. O sea, mira, las leyes de la naturaleza, ¿no? ¿Qué son las leyes de la naturaleza? Pues son la matematización del cosmos, ¿cierto? Pues esa apuesta de que el cosmos tiene un ordenamiento matemático, ¿sí? Y geométrico, ¿sí? Bueno, ya está aquí en Platón, ¿sí? Que ellos no hayan descubierto cuál era la fórmula matemática de la gravedad, ¿no? Que descubrió Newton. Bueno, eso ya, claro, sí, eso lo aceptamos. Pero que ellos pensaban que ese ordenamiento del cosmos era matemático, ¿sí? Ya lo habían intuido. Mi aquí lo extraño, digamos a un lector del siglo XX, es cómo intuyeron eso, ¿cierto? O sea, cómo intuyeron que el ordenamiento final del cosmos era un ordenamiento que respondía a un modelo matemático. Bueno, y geométrico, ¿no? Proponen ellos. No solo de números, sino de formas, ¿cierto? La geometría. Hoy en día también creemos lo mismo, ¿no? Por ejemplo, los fractales, ¿no? Los fractales son una forma de explicación que no es numérica, sino matemática, ¿cierto? Geométrica. Digo, que no es numérica o matemática, sino que es geométrica, ¿sí? Tiene que ver con la forma. Entonces, también la ciencia moderna tiene explicaciones que no solo son matemáticas, ¿sí? Numéricas. También tiene explicaciones que son geométricas, ¿sí? Bueno, bueno, quería resaltar eso para mostrar que los antiguos no son el tipo de gente supersticiosa e ignorante que los modernos han querido asumir, ¿cierto? Bueno, entonces sigamos leyendo. Cabe resaltar que la tarea del demiurgo requiere el uso del lenguaje, ¿sí? Un lenguaje, array, del orden cósmico. ¿Cuál es ese lenguaje? El de la forma y el número. Pues solo por medio de la geometría, o sea, la forma, y la matemática, o sea, el número, es posible llevar orden al desorden cósmico. Entonces, mira, esto de que la ciencia moderna fue la que descubrió que el universo está escrito en matemáticas, pues no es cierto, ¿sí? Lo que ha descubierto es cuál es esa fórmula matemática exacta que explica tal fenómeno de la naturaleza, ¿sí? Como la gravedad, bueno, o como la composición molecular del agua, cuando decimos que es H2O. Claro, eso es evidente. La ciencia moderna ha descubierto la fórmula matemática específica, ¿sí? Digamos. Pero no
que el universo y el orden cósmico debería representar un orden matemático. Porque sí, que el universo o el cosmos debe representar un orden matemático o geométrico. Ya lo dijo Platón en el Timeo. Y Platón pues no lo inventa, ¿no? Eso es idea de los antiguos. Entonces, bueno, entonces que el lenguaje del cosmos es matemático es una idea antigua, ¿no? No es moderna. Bueno, es decir, se trata del uso consciente del intelecto o nous, que descubre las leyes y habla el lenguaje de la naturaleza. Y no de un simple anhelo del alma, ¿sí? Como bien señala el filósofo Nicolai Hagmann al hablar sobre la libertad humana. Entonces, mira, aquí cité este texto de Nicolai Hagmann, que es un filósofo alemán muy importante en las discusiones metafísicas de la filosofía, ¿no? Que se los recomiendo, o discusiones antológicas. Además, os recomiendo porque utilizan un lenguaje que nos remite al loco y que conecta aquí la importancia del uso de la mente, ¿sí? Entonces me pareció ahí muy apropiado. Veamos lo que dice Nicolai Hagman. Dice, bueno, y finalmente, nadie puede creer que todo depende de la vida del hombre, ¿sí? De otro modo, tendrá que pensar como el idealista mágico de Novalis, que de él dependería levantar la bala mágica para que un mundo se creara a su gusto. Es un poético ensueño. Mira, puse el texto que me pareció súper llamativo, que se están refiriendo a esta imagen medieval, ¿no? Mira, recordemos que las cartas del tarot, eh, lo que ya les dije una vez, ¿no? Cada carta del tarot ilustra una escena, un icono, ¿sí? Una escena iconográfica muy conocida en el mundo medieval. No son inventos, ¿sí? Entonces, esta imagen de un mago elevando la varita para construir el orden cósmico, que es lo que está en nuestra carta, ¿no? Es una carta muy conocida, ¿no? Por eso aquí a esta carta alude Hagman de este autor, ¿no? De Novalis. Me vuelvo a ver. Y finalmente, nadie puede creer que todo depende de la vida del hombre. De otro modo, tendría que pensar como el idealista mágico de Novalis, que de él dependería levantar la bala mágica para que un mundo se creara a su gusto. Es un poético ensueño. En todo caso, el poder del hombre no va tan lejos, y el que quiera probar lo contrario con una metafísica del hombre pasará de largo en su filosofar ante su esencia real. Fichte estaba muy lejos de eso. Justamente lo peculiar del puesto que el hombre ocupa en el mundo real consiste en que muchas cosas están abiertas a su querer, pero de ningún modo su voluntad las somete a todas. Entonces mira que viene lo que subrayé en Nerrilla, que es bien interesante. Para imponerse en este mundo, ¿sí? O sea, ¿cómo es que el hombre domina el mundo? Mira, lo que está diciendo Hagman es que no es a través del querer. Eso es lo que está criticando, ¿sí? Que no depende del gusto o del sentimiento del hombre, sino de qué depende. O sea, ¿cómo es que el hombre puede dominar el mundo? No evidentemente a través de su querer, ¿sí? De su sentimiento. Mira, para imponerse en este mundo, está obligado a conocerlo y comprenderlo. Solo lo dominará haciendo entrar sí, haciéndolo entrar, o sea, al mundo, ¿sí? Haciéndolo entrar en el ámbito de sus fines e intereses en la medida en que siga sus leyes, ¿sí? O sea, ¿cómo es que el hombre puede dominar el mundo? Cuando entra en el ámbito de las leyes, ¿sí? Que rigen el mundo, ¿sí? Por eso dice, solo lo dominará haciéndolo entrar en el ámbito de sus fines e intereses en la medida en que siga sus leyes. Tal es el secreto de todo poder técnico, ¿sí? De la tecnología, o de todo dominio sobre la naturaleza, y también de toda decisión y guía del propio ser, pues este aporta su particularidad legalidad y únicamente puede ser transformado dentro de los límites que ella posibilita. Lo mismo rige
para la vida de la comunidad. Sí, mira, no solo en el ámbito de la naturaleza física, sino del ámbito social, ¿sí? Lo mismo rige para la vida de la comunidad, es decir, para el campo mucho más grande de la actividad humana, ¿sí? Por su activa participación surgen aquí condiciones, dificultades y necesidades que el hombre no ha querido ni previsto, pero con las cuales, sin embargo, tiene que contar. Precisamente tal obligatoriedad desata la activación de sus capacidades, o sea, la búsqueda creadora y el hallazgo de sus remedios, la previsión y la fuerza de empresa. Tema lo que está diciendo. Es a través, ¿sí?, del ámbito de la técnica, o sea, de la tecnología, de la tecnesis, y esta técnica también ya de ella habló Aristóteles. Entonces, mira, para comenzar a entender qué significa la técnica, ¿qué es técnica? Mira, técnica es la herramienta o el instrumento, ¿sí?, mediante la cual el hombre domina el cosmos, ¿sí? Entonces nos inventamos la técnica mediante la cual construimos el fuego, o nos inventamos los puentes mediante la cual atravesamos los ríos, ¿sí? O la rueda mediante la cual vencemos las distancias, ¿sí? O el avión que vence las distancias, o la energía. Entonces, mira, a través de la técnica o la tecnología es la herramienta mediante la cual dominamos el orden natural, ¿sí? Lo sometemos. Y dice aquí Nicolai Hartmann que también hay una técnica, que es la técnica social, ¿sí?, mediante la cual dominamos el ordenamiento comunitario. Entonces nos inventamos algo que se llama el Estado, ¿sí? Y así estamos dando orden al cosmos de una colectividad sin ordenamiento social. Mira de lo que se trata, ¿no? Se trata que el demiurgo, a través del orden, ¿sí? O sea, el demiurgo, a través del nous, perdón, a través del nous, ¿sí?, de la inteligencia, construye un orden, ¿sí? O sea, un cosmos. ¿Para qué? Pues para salir del desorden, del caos. Y eso lo hace a través del nous, de la inteligencia, ¿sí? Y entonces, mira, tal orden que debe construir el demiurgo a través de su inteligencia le permite no solo el ordenamiento de la naturaleza, del orden físico y cósmico, sino el ordenamiento de la comunidad, ¿sí?, del orden social. ¿Sí? Eso es, hacia allá vamos, ¿sí?, para la explicación de la figura del mago como el demiurgo. O sea, no solamente tiene la responsabilidad de dominar el orden cósmico o construir el orden cósmico, sino que debe construir el orden social, ¿sí?, el cosmos social. Entonces, sigamos leyendo. Bueno, mire, de la misma manera, al mago del tarot, ¿sí?, se le ha encomendado la construcción de realidades sensibles que correspondan con el orden divino. Sí, mira, aquí está la clave de la forma en que el pensamiento antiguo identificaba o representaba la función de los seres humanos, ¿sí? Nosotros los seres humanos somos esos demiurgos que debemos construir un orden sensible de acuerdo al orden divino. ¿Dónde está el orden divino? El orden divino es el cosmos, la naturaleza, ¿sí? El día, la noche, las estaciones. Bueno, y ese orden divino, ese es el modelo, ¿sí?, la naturaleza. Nos, nos da las pistas del ordenamiento social. Sí, mira, ahí está toda la clave de cómo pensaban los antiguos. Entonces, mira, para ello cuenta con sus 4 elementos, que deberá mezclar o combinar en forma equilibrada y mesurada hasta lograr la armonía necesaria. Por eso la primera tarea del mago es la búsqueda de un desarrollo armónico de su personalidad, ¿sí?, o sea, a nivel psicológico, en la cual las acciones del cuerpo, las emociones del corazón y las cogniciones del intelecto están niveladas, teniendo la medida adecuada para así ser dirigidas por las decisiones del alma o voluntad. Bueno, eso fue lo que enfatizamos en la chakra pasada, ¿sí? Que
el uso de los cuatro elementos, bueno, en la antepasada, ¿no? En el significado psicológico del mago. El uso de los cuatro elementos a nivel psicológico en el mago representa una personalidad armónica, ¿sí? Que sabe combinar bien sus cuatro funciones psicológicas, que son el actuar, el sentir, el pensar y el decidir. Ahora vamos a ver qué significa eso aquí a nivel más social, ¿sí? Social y ya no psicológico. Sí, o sea, el papel o la función del demiurgo en el ordenamiento social. En el ordenamiento cósmico, pues ya vimos lo que es, ¿no? El cosmos entero es el derivado de la combinación de esos cuatro elementos de una forma matemática o geométrica que permite la existencia de lo sensible. Pero entonces ese ordenamiento cósmico también nos sirve, ¿sí? De referente para el ordenamiento social, ¿sí? Entonces, mira, también enseña Platón que belleza y bondad, mira, aquí ya estamos hablando del ordenamiento social, ¿no? Son justamente orden y medida. O sea, también el ordenamiento humano deriva de un ordenamiento armónico, ¿sí? De orden y medida. Por eso es que, mira, este texto de Nicolai Hagman conecta la cuestión, ¿no? No solamente la tecné, que se refiere al cosmos en sí, sino aquello que tiene que ver con la comunidad, ¿sí? Con la actividad humana. Mira, volvamos a ver este parrafito. Mira, tal es el secreto de todo poder técnico o de todo dominio sobre la naturaleza, ¿sí? La tecné es eso, sí, el dominio sobre la naturaleza. Y también de toda decisión y guía del propio ser, pues este aporta su particular legalidad y únicamente puede ser transformado dentro de los límites que ella posibilita. Lo mismo rige para la vida de la comunidad, es decir, para el campo mucho más grande de la actividad humana. ¿Sí? Lo mismo rige. O sea, ¿qué es lo que rige igual en el campo de la actividad humana? ¿Sí? O para la vida en comunidad. Pues que tenemos que tener algún tipo de técnica de tecné social. ¿Sí? Por ejemplo, la construcción de una constitución, ¿sí? El acuerdo social, ¿sí? Que es un pacto entre voluntades. Entonces nos inventamos algún tipo de técnica que organice el orden social, ¿sí? El orden familiar, el orden económico, ¿sí? O sea que el mago tiene un papel de demiurgo cósmico y demiurgo social, ¿sí? Porque belleza y bondad también derivan justamente de orden y medida, ¿sí? Bondad tiene que ver con el orden social, ¿no? Que yo me porto con el otro en forma solidaria, bondadosa, buena. Bueno, ¿por qué? Entonces, ¿por qué esto es así? Mira, porque los antiguos pensaban lo siguiente. Mira, pues los referentes metafísicos del orden cosmológico derivan directamente en referentes estéticos de armonía material y en referentes éticos de orden social. ¿Sí? Ahí está la cuestión. Entonces, subrayémoslo, digamos amarillito. Pues mira, los referentes metafísicos del orden cósmico derivan directamente en referentes estéticos de armonía material y referentes éticos de ordenamiento social. Al respecto, desde una perspectiva social, las palabras del profeta Isaías nos recuerdan la función del Mesías, que sería justamente la de nivelar los desequilibrios sociales existentes. Entonces, mira, recordemos que Platón nos decía en el Demiurgo que necesitamos proporción, ¿sí? Mira, como concuerda, por medio de la proporción alcanzó la amistad, ¿sí? Y consiguió la unión. O sea, mira, para Platón era muy importante el equilibrio, ¿sí? Bueno, para los antiguos, ¿no? Que las cosas no estén ordenadas en forma desmesuradas, sino con la medida adecuada, el equilibrio adecuado. Bueno, eso se usa como metáfora y referente de lo que hoy en día podríamos llamar el equilibrio social, ¿sí? La medida adecuada.
Entonces, mira, Isaías, un profeta del Antiguo Testamento, hablando de la función del Mesías, dice lo siguiente. Sí, mira, veamos cuál es la función del Mesías en Isaías. ¿Sí? Una voz grita, en el desierto preparadle un camino al Señor, allanar en la estepa una calzada para nuestro Dios. Que los valles se levanten y que montes y colinas se abajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Mira, aquí eso rayado en negrilla, lo que uno llamaría una apuesta de nivelación social, ¿no? Mira, los valles se levanten, o sea, lo que está abajo se levante arriba. Y los montes y colinas que están tan arriba se abajen, ¿sí? Que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale. Entonces, mira, este tipo de nivelación, esto es poesía, ¿no? ¿Qué significa que un valle se levante? Lo que esté abajo se levante, ¿sí? Y lo que esté arriba se abaje. Pues es lo que llamamos hoy en día nivelación social, ¿sí? Nivelación, ¿sí? O sea, equidad. Mira, lo cual comenzó a cumplirse en el ministerio público de Jesús y se seguirá cumpliendo hasta la venida del reino de Dios en plenitud. De ahí que Juan el Bautista ilustra la manera en que tal nivelación social puede lograrse, si cada estamento de la sociedad cumple la parte que le corresponde. Entonces, mira, recordemos también, como ya hemos visto anteriormente, que los cuatro elementos representan a nivel social los cuatro estamentos de la sociedad, ¿sí? Entonces, la bala representa el cetro de los gobernantes, ¿cierto? Ya sea el rey, bueno, o los que gobiernan, ¿sí? La vara representa el cetro de los que gobiernan. La espada representa la espada de los que manejan la fuerza, ¿sí? Que es el ejército. Ahí tenemos dos estamentos, ¿sí? Los que gobiernan y los que manejan la fuerza, o sea, el monopolio de la fuerza, ¿sí? Que la tiene el ejército. La copa representa el cáliz, o sea, el clero, ¿cierto? Los que tienen el saber religioso. Eso lo vimos ya en la primera chakra del mago, ¿cierto? La copa representa el poder religioso, sí, el cáliz. Y la moneda en oro representa a los comerciantes y artesanos, ¿cierto? Los que tienen la economía. También tenemos cuatro estamentos, ¿cierto? Los que toman decisiones políticas, el gobierno, el cetro, los que tienen el monopolio de la fuerza, la espada, el ejército, los que gobiernan el saber religioso, ¿sí? La iglesia, el clero, y los que tienen el dominio o el control del tener, ¿sí? De la economía, los comerciantes, bueno, industriales y campesinos. Entonces también entre esos cuatro estamentos tiene que haber un tipo de equilibrio, ¿sí? Como los cuatro elementos, mira, fuego, aire, agua y tierra, tienen que estar equilibrados, ya sea que representen la estructura psicológica del humano, ya sea que representen los cuatro estamentos de la sociedad, ¿sí? Tiene que haber equilibrio. Entonces veamos cómo se consigue ese equilibrio social. Dice entonces Juan el Bautista. Entonces la gente le preguntó, ¿qué debemos hacer? Y Juan les contestó, el que tenga dos trajes, dele uno al que no tiene ninguno. Y el que tenga comida, compacta con el que no la tiene. ¿Sí? ¿Sí nos damos cuenta aquí las metáforas de equilibrio social, de nivelación? Bueno, se acercaban también para ser bautizados algunos de los que cobraban impuestos para Roma y le preguntaban a Juan, maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Juan les dijo, no cobren más de lo que deben cobrar. También algunos soldados, ¿sí? Si nos damos cuenta que aquí están apareciendo todos los estamentos. Tenía primero la gente del común, ¿sí? Después los que manejaban los impuestos. Ahora los soldados. Y le preguntaron, ¿y nosotros qué debemos hacer? Juan les contestó, no le quiten nada a nadie, ni con amenazas, ni acusándolo de algo que no hayan hecho, y confórmense con su sueldo. Bueno, esto mismo, o sea, este mismo concepto de nivelación, ¿no? Expresa el canto del Magnificat que María, la madre de Jesús, entona. Mira, veamos el canto de Magnífica, que es bien interesante, ¿no? Mira, todos los grupos marianos que tanto valoran, digamos, el papel de la Virgen, es extraño que no hayan visto el contenido político
del Magnífico, ¿no? El Magnífico es el canto que canta María cuando María visita a Isabel, ¿sí? A su prima. Y canta este canto que es totalmente un canto político, ¿sí? Es un canto serótico. Entonces mira lo que canta María, ¿no? O sea, para todos los que recitan el rosario, deberían recordar, recitar no solamente las primeras frases del canto, sino todo el canto. Yo aquí no estoy citando todo el canto, ¿no? El canto es mucho más grande. Se compone como de 15 versos, ¿no? Aquí solamente cito como 5 versos, ¿no? Bueno, entonces mira, María dijo, mi alma alaba la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava. Y desde ahora siempre me llamarán dichosa. Porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Santo es su nombre. Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian. Y mira lo que subrayé tan interesante. Dios actuó con todo su poder. Deshizo los planes de los orgullosos. Derribó a los reyes de sus tronos y puso en lo alto a los humildes. Llenó de bien a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Ayudó a su pueblo Israel, su siervo, y no se olvidó de tratarlo con misericordia. Así lo había prometido a nuestros antepasados, a Abraham y a sus futuros descendientes. Mi María aquí repite lo que está en la promesa de Isaías, ¿no? Los valles se levanten y las montañas se abajen. ¿Por qué? Porque derribó a los reyes de sus tronos y puso en lo alto a los humildes. Llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Mira, este es el papel de nivelación social que el Mesías eh, tiene que cumplir, ¿sí? O sea, ¿a qué vino el Mesías? El Mesías vino a traernos equidad y justicia social. ¿A qué vino? A que los valles se levanten y los montes se abajen. Vino a destituir, a destronar, ¿sí? A derribar a los reyes de sus tronos y a poner en su lugar a los humildes, ¿sí? Vino a llenar de bienes a los hambrientos y a enviar a los ricos con las manos vacías. Bueno, yo sé que les sorprende a ustedes porque esto parece más un texto de el manifiesto comunista de Carlos Marx que el canto de María, la madre de Jesús. Pero si ustedes ven la Biblia teológicamente, van a ver que esto es típico, o sea, esto es normal, ¿sí? En los textos de los profetas del Antiguo Testamento, no en la Torá, ¿no? Sino en los profetas del Antiguo Testamento. Y en el Evangelio de Lucas, sí, mira, el Evangelio de Lucas, como los profetas del Antiguo Testamento, como Oseas, Amós, Isaías, bueno, Miqueas, ¿sí? Tienen una apuesta política a favor de los pobres, que se llaman los Anagüí, ¿sí? En el Antiguo Testamento. Y no solamente son pobres económicamente, sino son pobres socialmente, en todo aspecto. Hoy en día diríamos que es una apuesta a favor de la periferia, ¿sí? De los marginados. Porque no es solamente pobreza política, sino estigma social, ¿sí? O sea, oprobio, ¿sí? Injusticia política, o sea, los esclavos, los extranjeros, ¿sí? Los migrantes. Y eso es lo que llama la Iglesia Católica la acción preferencial por los pobres, ¿sí? Y Jesús ya hizo, mira, Jesús sí, cuando la gente dice que Jesús vino a salvar a los pecadores, mira, lo que estaba en juego realmente no es que fueran pecadores, pecadores morales, ¿no? No, lo que estaba en juego es que eran la parte despreciada por la sociedad, o sea, los de la periferia. Obviamente, dentro de toda su miseria económica, social y política, también había una miseria moral inmensa. Porque cuando tú no tienes las condiciones de vida adecuadas, entonces a veces las únicas estrategias de sobrevivencia implican eh, salirse de los límites de la normatividad moral. Eso es obvio, ¿sí? O sea, es obvio que muchos de los pecados morales derivan de condiciones humanas, ¿sí?
que no me permiten vivir algún tipo de apuesta moral justa, ¿sí? Porque la condición humana en la que estoy, pues me lleva a saltarme esas normas morales. Sí, o sea, sencillo. ¿Sí? Eso lo entiende cualquier sociólogo o psicólogo social. O sea, evidentemente esta condición fue la que me llevó a robar, ¿sí? Esta condición me llevó a prostituirme. Esta condición me llevó, no sé, al contrabando, al sicariato, ¿sí? Pero fue la condición de vida en la que estaba. Claro, Jesús viene a salvar a todos esos, ¿sí? Pero a lo que se estaba refiriendo es que vengo a salvar a estos, ¿sí? Cuya condición social de marginalidad, ¿sí? De pobreza, pero a todo nivel, ¿sí? Los ha llevado a unas condiciones de vida que no son de bienestar, ¿sí? O sea, claro, es muy fácil ser buen papá cuando tengo un buen sueldo, ¿cierto? Pero si mi condición económica no es tan buena, ¿cierto? Entonces tal vez no sea tan fácil ser un buen ciudadano, ¿sí? Por eso toda la discusión ética, es que es una discusión ética, ¿sí? De que la forma de vencer la inseguridad, ¿sí? No es aumentando la policía, sino ofreciendo mejores condiciones de vida, ¿sí? Cuando los jóvenes tengan opción de estudio, ¿sí? Y tengan empleo, ¿cierto? Pues tal vez los robos disminuyan, ¿cierto? Claro, a uno le dicen, bueno, pero es que ¿por qué en tal país o en tal ciudad? Ah, pues vea cuáles son sus condiciones de ordenamiento económico. Es que la gente tiene empleo y tiene empleo bien pagado. Entonces, claro, es mucho más provechoso dedicar 8 horas al trabajo bien pagado que no a la delincuencia. Porque gano más plata, sí, sí. Gano más plata dedicando 8 horas cuando me pagan bien que algún asunto ilícito. ¿Sí? Cuando tengo educación y mis hijos pueden dedicar el día, ¿sí? No están ociosos. Pues claro que pueden dedicarse a cosas constructivas. Entonces, mira, ¿a qué vino el Mesías? El Mesías vino a salvar a los sanagüín, ¿sí? A los pobres. ¿A qué vino? Mira? Vino a derribar a los reyes, a los poderosos de sus tronos y poner en lo alto a los humildes. Vino a dar bienes a los hambrientos y despedir con las manos vacías a los ricos. Bueno, algunos dirán que esto de verdad suena demasiado comunista, porque dicen que Jesús vino a dar bien a todos, ricos y pobres. Bueno, si usted ve los evangelios, ¿no? Si usted es honesto exegéticamente, va a ver que en los evangelios, no solo el evangelio de Lucas, ¿no? Sino los 4 evangelios, la posición en que los evangelistas ponen a los ricos es muy desfavorable, ¿no? O sea, en ningún evangelio los ricos son bien vistos. En los 4 evangelios, mira lo que dice Jesús, vaya y vea los evangelios de nuevo. Dice, ay de ustedes los ricos, porque ya tuvieron su recompensa, ¿sí? Bienaventurados los pobres, ¿sí? Ay de ustedes los que ríen, porque llorarán. Esos ayes están en Lucas, ¿no? Pero también en Mateo dice, bienaventurados los pobres, ¿sí? Porque serán saciados, ¿no? Y cuando se le aparece el joven rico a Jesús, ¿qué le dice Jesús al joven rico? Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres, ¿sí? Y cuando dice que no lo puede hacer porque tenía muchas riquezas, ¿qué dice Jesús? Dice, qué difícil es que los ricos entren al reino de los cielos. Y no se está refiriendo a ricos en el corazón llenos de orgullo, no, se está refiriendo a los ricos materiales. Es muy difícil que los ricos materiales, ¿sí? Los que tienen capital, a eso se está refiriendo el texto, ¿no? Es muy difícil que entren al reino de los cielos. Y eso es fácil de entender también, ¿cierto? Porque sus riquezas
Pero llevan a una vida de falta de solidaridad, de codicia y de asesinato y mentira, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, mira, la mayoría de los muertes y engaños y mentiras del mundo es a favor de la riqueza. ¿Sí? O sea, no es que la gente mate porque quiera matar, por violencia. La gente mata por intereses económicos, ¿sí? O sea, el desplazamiento de los campesinos en Colombia, ¿sí? Y la muerte de los es porque quieren apropiarse de sus tierras, ¿sí? Cuando se mata a los líderes sociales es porque hay intereses económicos de por medio, ¿sí? O sea, des en cuenta, mira, la tenencia de la riqueza lleva implícito, ¿sí? Implícito. ¿Qué lleva la tenencia de la riqueza? Pues el untarse las manos de sangre, ¿sí? Bueno, eso lo sabe cualquier politólogo, historiador o alguien que simplemente vea las noticias con mente abierta. Entonces, mira, ¿qué tenemos aquí en el mago? Mira, tenemos no solo el que construye el orden cósmico, sino el que construye el orden social. Y no solo el que construye el orden psicológico dentro de sí mismo, que fue lo que ya vimos antes, ¿no? Sino el que construye un orden externo, cosmológico y social, ¿sí? Entonces, el demiurgo de Platón, pues construía el orden cósmico, ¿no? Construyó las estrellas y los cielos y los soles y eso. Pero también se refiere, ¿sí? A la necesidad de la construcción del ordenamiento social a través del modelo del ordenamiento cósmico, ¿sí? Que eso es lo que hace Zeus. También si usted ve en toda la simbología de Zeus, ¿no? Zeus, que es el principal dios del panteón egipcio. Zeus es el guardián de la justicia. Y de verdad, ¿verdad? ¿Sí? O sea, vean toda la... Mira, hay textos, hay muy buenos eh, historiadores que hablan de la mitología griega y romana y muestran la función de cada dios, ¿no? Bueno, hay uno importante, se me olvidó eticar el nombre, qué pena. Pero bueno, si usted busca en Editorial País 2, hay textos de él, ¿no? Ya me acordé, es de apellido Werner. Bueno, si no me equivoco, el nombre es Pierre, ¿sí? Es un francés. Pierre Werner. Busquen textos de él, hay muy buenos textos de él, donde explica toda la mitología antigua, la religión romana y griega. Y la función de Zeus es excelente. Mira, Zeus era el defensor de la justicia, ¿sí? De las leyes, de lo adecuado, de lo justo, ¿sí? Entonces, mira, los dioses no solamente tenían la función de construir el cosmos, los dioses nos ofrecían las normas del ordenamiento social, ¿sí? Porque el orden social también venía de disposición divina, ¿sí? En la antigüedad. O sea, todos los antiguos eran en cierta medida eh, el ordenamiento antiguo, ¿sí? Social y político. Era en cierta medida ordenamientos teocráticos, ¿sí? Más allá de que tuviesen representantes humanos, ¿sí? Pero, ¿y por qué teocráticos? Porque para ellos el orden social era una ordenanza del ordenamiento divino, ¿sí? No es que ellos creyesen que podemos ordenar la familia conforme nosotros creemos que tiene que ser la familia, o que hay que ordenar la sociedad conforme creemos que es lo que hay que ordenar la sociedad, sino que ellos creían que también el ordenamiento social derivaba del ordenamiento divino, ¿sí? Bueno, entonces, bueno, sigamos leyendo para terminar nuestra explicación de la función del demiurgo como constructor del orden cósmico y el orden social. Dice, mira, el compromiso con la búsqueda de la nivelación, tanto intrapersonal, o sea, psicológica, ¿sí? Como interpersonal, o sea, social, es la tarea del mago. Bueno, aquí puse un pie de página que quiero leerlo, que también es importante. Entonces, mira, aquí haremos que el sentido acerca de qué debe entenderse por nivelación interpersonal, ¿sí? O sea, social, excede el propósito del presente escrito. Baste decir que se refiere a condiciones de justicia, equidad y bien común entre los miembros de una sociedad,
Pero no necesariamente tal nivelación implica igualitarismo, sino equilibrio social. ¿Sí? Bueno, eso es importante. Mira, cuando hablamos de equilibrio social, no estamos hablando de igualitarismo, que es lo que se ha equivocado la democracia moderna. Y por eso la democracia moderna niega los estamentos sociales o las castas, porque habla de igualdad. No estamos hablando de igualdad, sino de equidad. Equidad no es igualdad, ¿no? Es distinto. Entonces, para eso, la lectura del texto de Norberto Bobbio, que ya le cité la vez pasada, mira, en la sociedad no tenemos que ser tratados iguales, tenemos que ser tratados con equidad. ¿Qué significa eso? Que algunos por sus condiciones de desfavorecimiento tienen que ser más favorecidos que aquellos que tienen condiciones de privilegio. O sea, los que han nacido con ciertas condiciones privilegiadas, o sea, los ricos, tienen que ser tratados distintos, ¿sí? Y se les tiene que exigir distinto a quienes han sido, a quienes han nacido en condiciones de desfavorecimiento social, o sea, los pobres. Por eso es que los ricos tienen que subsidiar, ¿sí? Eso lo explica bien Norberto Bobbio. Entonces, por favor, vean los textos de Norberto Bobbio. Eso es teoría política, ¿no? O filosofía política. Por eso los ricos tienen la obligación moral, ¿sí? De subsidiar a través de impuestos más altos la educación, la salud de las gentes menos favorecidas. Así de sencillo, ¿sí? Bueno, entonces estamos hablando de equidad, no de igualitarismo, ¿sí? Y eso conlleva muchas ideas, ¿no? Por eso lo que pasó en Colombia con las pensiones, que por equidad de género la mujer se pensiona antes que los hombres, ¿sí? Ahí hay una apuesta de equidad, ¿sí? Que no es de igualitarismo, sino de equidad, ¿sí? Y otras condiciones, ¿no? Por ejemplo, mira, en la Universidad Nacional existe algo que se llama el programa PAES, que es el favorecimiento a la población estudiantil indígena y de regiones pobres en Colombia, ¿sí? Entonces la gente que viene del pueblo, del campo, ¿sí? O poblaciones indígenas, son los estudiantes que están favorecidos en la Universidad Nacional versus los estudiantes de la ciudad. Bueno, entonces, bueno, eso también se ha discutido mucho, pues aquí no podemos alargarnos en el asunto, pero sí les digo que la apuesta de Jesús era esa. La apuesta de Jesús es la opción preferencial por los pobres, ¿sí? Entonces uno dirá, ¿y por qué Jesús no es igualitativo, ¿sí? ¿Por qué Jesús no trata a los ricos igual que a los pobres? No, porque aquí dice la madre de Jesús, ¿sí? A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos los envió con las manos vacías. Obviamente esto es un poema, esto es literatura, entonces aquí está utilizando una hipérbole, ¿no? Obviamente, hay que interpretar los textos, pero está enseñando lo que hay que enseñar, que es la opción preferencial por los pobres, que fue la opción de Jesús, ¿no? Sí. Entonces la opción preferencial por los pobres es la función de nivelación social o equilibrio social o equidad social, que es una función del demiurgo, ¿sí? Llevar a la sociedad justicia y equidad, ¿sí? Y usted tiene que hacerlo también. O sea, así como usted está llamado psicológicamente a encontrar algún tipo de equilibrio y armonía interna psicológica en sus cuatro elementos, usted como ciudadano, ¿sí? Está llamado a contribuir y a construir un orden social equilibrado, en el cual usted le tiene que apostar a la opción preferencial por los pobres. Sí, así de sencillo. Y usted dirá cómo, pues cada uno en el ámbito en que Dios lo llamó. Yo no le puedo decir cómo porque no conozco su condición de vida, pero usted como vecino, ciudadano, papá, mamá, estudiante, trabajador, usted tiene que fijarse, ¿sí? En ese momento de su vida, ¿cuál es la opción preferencial por los pobres que usted tiene que asumir? Yo no sé, pues porque cada circunstancia de la vida es distinta, pero cuando Dios te ponga en alguna circunstancia, ¿sí? De convivencia social,
Tú tienes que saber que el criterio de Dios para ti, como demiurgo, ¿sí? Como constructor de un orden social humano, ¿sí? El criterio de Dios para ti se llama opción preferencial por los pobres. O sea, ¿quién es el pobre? ¿Quién es el marginado? ¿Quién es el de la periferia? ¿Quién es el estigmatizado? ¿Sí? ¿Quién es el rechazado? ¿Sí? ¿Quién es el excluido aquí por el que yo tengo que jugarme una apuesta de equidad? Eso es. Y Dios te dirá en ese contexto tuyo específico y en esa circunstancia cuál es tu apuesta. ¿Sí? En ese momento. Y en ese momento en que tú le apuestes a construir un orden de equidad, de igualdad, de inclusión, donde el débil, ¿sí? Es favorecido. ¿Sí? Entienda bien el criterio. Donde el débil, el pobre y el marginado es favorecido, ahí usted está cumpliendo la función de mago, de demiurgo social. Bueno, esta es la magia del tarot que yo les propongo en mis documentos, ¿no? Entonces recuerden, no se trata aquí de simples ideas por allá místicas, psíquicas, sea el mago real, ¿sí? El demiurgo real, el que trae al caos social en el entorno en que usted vive, usted trae orden social. Pero ¿cuál orden? ¿Cuál orden? Mira, el orden social que favorece al más débil. Ese es el orden que usted tiene que construir. Si usted le está apostando al favorecimiento de los ricos, de los poderosos, usted no se está convirtiendo en el mago del tarot. Ni está de acuerdo con el profeta Isaías, ni Juan el Bautista, ni el Magnificat de la Virgen María. ¿Sí? Por eso es que la iglesia cristiana, tanto católica como evangélica, sí, la cristiandad entera, ha traicionado el evangelio de Jesús. Porque se les olvidó leer los evangelios de nuevo. Apuestan, sí, tienen apuestas de vida donde favorecen a los ricos de este mundo. Los ricos en todo nivel, ¿no? Favorecen, no solo económicamente, favorecen a la clase dominante, a los poderosos, ¿sí? Y se les ha olvidado que el mandato del Cristo, de Jesús, es ponerse del lado de los oprimidos, de los débiles, de los humillados. ¿Sí? Y la iglesia como institución se ha puesto a favor de los poderosos. Esa es la tradición más grande del Evangelio de Cristo. Bueno, yo te invito, si tú eres cristiano, católico o protestante, te invito a que me pidas perdón a Jesús, ¿sí? Y que vuelvas a ponerte al lado de los que Jesús dijo que había que ponerse al lado. Sí, vuélvete a poner, bueno, vuélvete de pronto no, que nunca lo has hecho. Pero entonces comienza a ponerte al lado de los que Jesús se puso al lado. Y que tus próximas decisiones, a todo nivel, ¿sí? Social, económico, político, sean a favor de los más necesitados. ¿Sí? Ese es el Evangelio de Jesús, la opción preferencial por los pobres de la tierra. Los pobres de la tierra no son solamente económicamente, son los marginados, ¿sí? Los de la periferia social. ¿Sí? Mira, si tú no te pones a favor de los pobres, no estás caminando con Jesús. Te lo digo así directamente. Mira, te lo digo yo que estudié teología. ¿Sí? Tú te engañas, tú dices, no, yo voy a la iglesia el domingo, voy a misa, voy a culto y ya. No. Mira, ¿qué dijo Jesús? ¿Sí? Dijo, mira, bienaventurados los que escuchan mi palabra y la ponen por obra. ¿Sí? En aquel día les diré. Jesús dijo eso, ¿no? Mira, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sí, porque eso es Mateo, si quieres verte, Mateo capítulo 7 al final, sí, el Sermón del Monte. Porque en aquel día muchos me dirán, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre hicimos milagros, y en tu nombre hicimos exorcismos. Y yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad.
Porque no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, mira, no es suficiente con que tú prediques el nombre de Jesús y eches demonios y hagas milagros. Está en Mateo 7, ¿sí? Sino hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Jesús? Pues Mateo 25. Porque tuve hambre y me diste de comer, desnudo y me vestiste, enfermo y fuiste a verme, en la cárcel y me visitaste. ¿Sí? Y entonces le dirán a Jesús, Señor, ¿y cuándo te vimos así, hambriento y desnudo? Y Jesús dijo, pues en cuanto lo hicisteis con uno de estos pequeños, conmigo lo hicisteis. Y a los que estaban a la izquierda, que Jesús envió al fuego eterno, le dirán, sí, le dirán, Señor, pero ¿por qué nos separas de ti? Veas en eso también, Mateo 25. Bueno, y Jesús dijo, mira, porque en cuanto no lo hiciste con estos pequeños, tampoco lo hiciste conmigo. Sí, estos pequeños, mira, los pequeños de Jesús son esos pobres anagüín, esos despreciados, no son los niños, ¿no? Sino los despreciados. Entonces, mira, en esta opción preferencial por los pobres es que tú te juegas tu seguimiento a Cristo. O sea, mira, el seguimiento a Cristo, la obediencia a Cristo, ¿sí? Tu ser cristiano. ¿Qué significa ser cristiano? Seguidor de Jesús. Pues mira, tu seguimiento a Cristo no se juega el domingo cuando vas a misa o a culto, o cuando recitas el rosario, o cuando lees la Biblia. El seguimiento a Cristo te lo estás jugando, ¿sí? Cuando en esa circunstancia específica Dios te llama a la opción preferencial por los pobres, al defender al más débil. Y ahí, cuando tú lo defiendes, o defiendes al fuerte y al poderoso, ahí es cuando te estás jugando la opción preferencial por el seguimiento a Cristo, ¿sí? En tu opción preferencial por los pobres. Ahí, cuando tú haces alianzas, ¿con quién haces alianzas? ¿Con el poderoso, el dominante, el rico? ¿A quién aplaudes? ¿Y a quién estás excluyendo? ¿Al pobre? ¿Al débil? Bueno, espero haberlo explicado bien, ¿sí? Entonces, mira, ¿qué significa ser el demiurgo o el mago del tarot? Mira, significa un equilibrio interno de tus cuatro elementos psicológicos. Y significa la construcción de un equilibrio externo social, ¿sí? O sea, tú tienes que constituirse en un constructor de realidades equilibradas a nivel tanto intrapsíquico como interpersonal, ¿sí? Son ambos. Entonces, mira, por eso, bueno, sigamos leyendo. Mira, el compromiso con la búsqueda de la nivelación, tanto intrapersonal como interpersonal, es la tarea del mago. Sí, esa es la tarea del mago. Pongámoslo azulito, aquí en colorcitos. El compromiso con la búsqueda de la nivelación, tanto intrapersonal como interpersonal, es la tarea del mago. Pues así como acciones, emociones, cogniciones y voliciones han de estar armónicamente equilibradas en la estructura psíquica del mago, así también las diferentes clases sociales, representadas por los obreros y trabajadores, los comerciantes industriales, los políticos y militares, y los intelectuales y el clero, deberían funcionar equilibradamente en la estructura social de todo pueblo. ¿Sí? En suma, la función del mago es reproducir, tanto personal como socialmente, la verdad, la bondad y la belleza del orden cósmico, que la divinidad imprimió en la creación. En otras palabras, así como el demiurgo es el agente divino por medio del cual se crean las realidades físicas que conforman los materiales del cosmos, asimismo el ser humano es el agente divino por medio del cual se crean las realidades sociales y psicológicas que conforman la historia del universo. Entonces, mira, ¿cómo es que Dios construye el universo, el cosmos? Pues con un demiurgo, ¿no? Que es lo que la iglesia llamó el Logos y que nosotros lo hemos remitido a Jesús como el creador del cosmos, ¿no? ¿Y cómo es que Dios construye además del cosmos?
la historia humana. Pues la historia humana Dios se construye a través de ti, ¿sí? Tú eres el demiurgo de Dios, el logos de Dios. ¿Y cómo es que Dios va a construir tu ordenamiento psíquico? Pues también a través de ti, de tu voluntad. O sea, mira, tú eres el mago, el pontífice, ¿sí? El demiurgo de Dios, mediante el cual Dios quiere construirte a ti mismo, ¿sí? Tú eres el constructor mediante el cual Dios te construye, ¿sí? Eso es importante, mira. Dios cuenta contigo para construir tu vida, ¿sí? O sea, Dios sí quiere construir tu vida adecuadamente, tu futuro, tu destino, pero cuenta con tu voluntad. Y además cuenta contigo no solo para construir tu historia de vida, cuenta contigo para construir la historia del mundo, ¿sí? De tu familia, de tu ciudad, de tu país. Sí, mira, Dios espera que tú seas el constructor de una realidad nueva, ¿sí? Allá donde estás, en tu familia, en tu empresa, en tu colegio, en tu vecindario. Dios cuenta contigo, si tú eres el pontífice, el puente mediante el cual construye Dios el reino de Dios en la tierra. Y esa es tu función de mago, ¿sí? El día que tú seas el instrumento de Dios, ¿sí? Como decía la oración de San Francisco de Asís, ¿sí? Donde haya odio, que yo lleve paz. Donde haya duda, que yo lleve fe. Si hay tristeza, que lleve alegría, ¿sí? Si hay dolor, que lleve yo consuelo. La oración de San Francisco de Asís sería aquí como el ejemplo para la función del mago, ¿no? Creo que la voy a introducir en el documento. Aquí queda perfecto. Señor, hazme un instrumento de tu voluntad, ¿sí? Que lleve yo luz donde haya tinieblas, ¿sí? Que lleve paz donde haya dolor. Sí, o sea, aquí mira, orar la oración de San Francisco queda como perfecto como actividad del mago. O de pronto la introduzco como actividad, ¿sabes? No se me va a ocurrir, pero es perfecto. Señor, hazme un instrumento de tu paz, ¿sí? Hazme un instrumento de ti. Mira, el mago es el instrumento, el artífice, ¿sí? Mediante el cual Dios construye el ordenamiento divino en realidades terrenales, ¿sí? El mago es el constructor mediante el cual Dios, ¿sí? Reproduce el orden celestial en nuestro orden terrenal. Eso es el mago. Y el día que tú lo hagas en tu casa, en tu barrio, en tu familia, en tu vecindario, en tu entorno, estás cumpliendo la función de mago, ¿sí? Eso es, ese es el mago. Bueno, que Dios nos bendiga, gracias por su tiempo. Y aquí yo voy poniendo las chakras, ¿cierto? Si se han dado cuenta, las estoy poniendo cada 15 días, no es porque yo quiera o no quiera, sino porque a veces tengo tiempo, a veces no. Mi idea es poner las chakras cada 8 días. Pero si no, pues téngame paciencia, cada 15 días las estoy subiendo. Bueno, entonces, bueno, nos quedan dos temitas más del mago como referentes simbólicos, ¿no? Hoy apenas vimos el primer referente simbólico. Entonces quedan dos chakras más para los otros dos referentes simbólicos del mago. Bueno, Dios les bendiga y nos vemos en 8 días, Dios mediante.